A todos mis seguidores de la columna jurídica Visor Jurídico. Hoy quiero compartir un tema muy importante, inclusive para los estudiantes de Derecho que de repente no conocemos o no conocen la diferencia entre justicia y legalidad. Algo que impera en nuestro país, es decir, nuestro país se rige a través de leyes y en base a esas leyes y a su debida interpretación es que los juzgados o juzgadores determinan lo correspondiente a cada asunto sometido a su potestad. Es por eso que es importante establecer de entrada que el término jurídico de justicia, desde los filósofos griegos se ha establecido que justicia es dar a cada quien lo que le corresponda. Sin embargo, acorde con nuestro sistema jurídico y con otros sistemas jurídicos de otros países, es difícil generar ese tipo de certeza, sobre todo ese tipo de justicia plena, en el sentido de que en cada juicio, en cada procedimiento, a cada parte se le dé lo que le corresponda conforme a su interés. Esto es así porque acordémonos que el principio rector del sistema jurídico mexicano en relación con la actuación de las autoridades del poder público se centra en el artículo 16 de la Constitución General de la República, que establece que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley les permita, lo que se traduce en que la autoridad no puede ir más allá de lo que establece la ley o dentro de la interpretación correcta de la ley, porque acordémonos que en materia administrativa y disciplinaria existen errores, existen faltas graves o existe desviación de legalidad. En este último caso, cuando existe desviación de legalidad es porque el juzgador se apartó del texto de la ley o de su debida interpretación. Cuando son errores judiciales, lógicamente los errores judiciales no deben castigarse como tal porque son producto de una falibilidad humana a la que estamos sujetos todos los seres humanos al momento de interpretar la ley o en su momento, al momento de administrar justicia. Sin embargo, retomando el tema principal, para mayor claridad hay que establecer entonces que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley les permita. Por eso es difícil hacer esta comparación. Sin embargo, a manera práctica les puedo señalar que en mi concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debería denominarse como tal, debería denominarse Suprema Corte de Justicia Constitucional. Sí, porque en el ámbito propio de sus facultades tienes la facultad exclusiva de determinar la constitucionalidad de los actos y sobre todo la constitucionalidad de las leyes que le sometan a su jurisdicción para determinar en qué casos una ley es constitucional o no. En el caso de los estados de la República podemos establecer que los tribunales deben ser tribunales superiores de legalidad o en su caso tribunales superiores de justicia legal, para ser más claro y concreto, acorde con el sistema jurídico que se vive en México. Es decir, donde impera la legalidad, ¿sí? O la justicia legal. Por eso quería yo señalar estos dos puntos para establecer que justicia es, reiterar que justicia es dar a cada quien lo que le corresponda y justicia legal es dar a cada quien lo que conforme a la ley, conforme a las leyes y conforme a los procedimientos y sobre todo a la formalidad esencial del procedimiento le corresponde a cada parte en un juicio. Es decir, conforme al sistema legalista que tenemos, en muchos de los casos no se imparte justicia como tal, es decir, no se da a cada quien lo que le corresponda, porque en muchos de los casos pierde quien no debe perder, quien inclusive tiene la razón. Y en otros casos, el juzgador no puede ir más allá, aplicar justicia y no legalidad. Les explico por qué. Un ejemplo muy claro se lo sé, inclusive como lo he publicado en varios de mis artículos en el diario Vértice, es que imaginemos que yo, en mi caso, me pongo como ejemplo, yo como juez salgo de mi oficina, del juzgado al cual estoy adscrito, y a 2 cuadras me doy cuenta de que Pedro, una persona en el X, priva de la vida a otra persona. O sea, yo lo vivo de manera directa y presencial. Y ese acontecimiento
cuando es materia de investigación, inclusive llega al juzgado a mi cargo, y cuando ponen a disposición al imputado, me doy cuenta que efectivamente es otra persona la que ponen a disposición y no la que, en mi concepto y sobre todo por lo que yo vi de manera directa, a través de mis ojos y a través de la vista, quién era el culpable o el ejecutor del acto criminal. Sin embargo, en la carpeta judicial y sobre todo conforme a los datos recabados por el Ministerio Público, existe señalamiento directo, inclusive aparece que fue detenido en el lugar de los hechos posterior a la ejecución del delito. En este caso, el juez no puede apartarse de las constancias, ni mucho menos de las leyes que tengan que ver con la interpretación jurídica de las pruebas o del valor que cada prueba le merece conforme a los principios reguladores de la misma. No puede apartarse y aplicar justicia, es decir, determinar un resultado, una vinculación al proceso o una no vinculación al proceso derivado de lo que él vio o a lo que él le consta. Porque de ser así, eso sería aplicar justicia, que el juzgador aplicara lo que en su concepto es justo. Sin embargo, no puede hacerlo porque existen reglas y formalidades que debe cumplir, atento a la ley aplicable al caso concreto, es decir, al Código Nacional de Procedimientos Penales, o en su caso al Código Penal del Estado de Guerrero. Es por ello que podemos establecer que no se puede aplicar justicia sin desatendiendo la legalidad. Por eso sostengo y reitero que el Tribunal Superior de Justicia y todos los tribunales superiores de justicia del país deberían denominarse Tribunales Superiores de Justicia Legal o Tribunales Superiores de Legalidad, que es la denominación correcta conforme al sistema jurídico que nos rige. Es por tanto que en este caso el juez de no aplicar la ley estaría desviándose de la legalidad y estaría incurriendo en una falta grave que puede ser sancionable inclusive de manera severa. Es por tanto que en estos casos el juez no puede aplicar justicia, va a aplicar legalidad, es decir, justicia legal o legalidad que deriva de las leyes que nos rigen como sociedad. Es por ello que yo invito inclusive a un foro sobre este tema que es muy importante para que los estudiantes del derecho podamos inclusive abonar un poco sobre este tema, sobre todo para que los estudiantes del derecho tengan un concepto claro y sobre todo una opinión que les dé oportunidad de diferenciar justicia y legalidad. Ahora, acordémonos que existe el decálogo del abogado, que dice que cuando estés en conflicto de la justicia y la ley, aplica la justicia. Eso no puede aplicar para los juzgadores. A lo mejor puede aplicar para el abogado, pero no para los jueces o los órganos que administran justicia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, los órganos judiciales o jurisdiccionales, en este caso, solamente van a resolver conforme a la ley aplicable al caso concreto y conforme a su interpretación. Sin embargo, los abogados sí podemos, a lo mejor en un dado caso, cuando estamos conscientes de que estamos defendiendo a una persona que es culpable de un delito, pues, híjole, dejar el asunto y en justicia no patrocinarlo, lo que muy difícilmente pues, va a suceder, a menos que, bueno, conforme a las cuestiones y códigos de ética del abogado, puede inclusive suscitarse este tipo de circunstancias. Es por ello que no puede aplicarse el decálogo del abogado, entonces, que dice que cuando esté en conflicto la ley y la justicia, debe aplicar la justicia, porque en este caso estaríamos fuera de lo que es el principio de legalidad, a que se contrae el artículo 16 de la Constitución General de la República. Les comparto en la siguiente semana otro de mis artículos, espero sus comentarios.